Muy bien. Bueno, ya, suficiente, estimados alumnos. Muy bien. Soy el profesor Héctor Jara Mori. Ya. Y le doy la bienvenida a este nuevo ciclo virtual, ¿no? Voy a tener el placer de llevar el curso de trigonometría con usted. Sin antes de hacer quizá alguna mención que espero tomemos en cuenta todos, ¿no? Con el objetivo primordial que es la de poder ingresar a la universidad. El curso, mis estudiantes, es un curso bastante práctico, es muy sencillo, siempre y cuando ustedes practiquen desde el inicio. Para ello, ustedes deben tener acceso a partir del día de mañana a las grabaciones de las clases. ¿No? Tuvieran alguna duda, puedan repasarlo, ¿no? Y sobre todo la recomendación que yo les doy es practicar y practicar y practicar. Son 19 semanas, ¿no? Que se pasan muy rápido, ¿no? Y espero que mi apoyo contribuya pues al objetivo, ¿no? Que es la de que ustedes logren su ingreso. Para eso ustedes tienen que ayudarme. Y la única forma de ayudarme es, repito, practicar. Ya practicando el curso a todo momento. Muy bien. Sin más preámbulos, vamos a iniciar la clase. Vamos a partir nuestra pantalla. Ya. El curso trigonometría. El ángulo trigonométrico. Mis estimados alumnos. No todos los temas que nosotros aprendemos tienen fin. Saber qué cosa. No, profesor, no se le escucha bien, está entrecortado. Tiene que estar mirando el chat de los alumnos. Ya, ahora. Buenas tardes, buenas tardes. Ahora sí. Ya, a ver, estimados estudiantes, como les decía, el primer título del curso es el ángulo trigonométrico. Decíamos, ¿no? Cada tema que nosotros estudiemos tiene propósito. Cómo se, ¿no? Trabaja ese tema, luego cómo se aplica en la vida cotidiana, ¿no? Principalmente. Ya, vamos a ir, ¿no? Detallando cada curso y vamos a, perdón, cada tema, ¿no? Y vamos a estar justamente mencionando las acciones que esta tiene. Asimismo, ten claro la definición, ¿ya? De lo que estamos aprendiendo. En este caso, el ángulo trigonométrico para contar es un magnitud. Decimos que es una magnitud. Puede pedirse, ¿no? El conjunto de ya. Y magnitud pero una cantidad y una unidad de medida. Igualmente, no tiene una forma de definirse, es decir, una forma de creación. En este caso, ángulos trígonos, vemos la palabra justamente, ¿no? Rayo de posición,
girar, ya sea en sentido horario u horario, por no hay posibilidad, solamente centro de giro, vamos a dar frente ángulo métrico. Bueno, en principio, podemos hacer rotar, como les decía, en sentido antihorario, ¿no? Hacer esta dirección, sentido de rotación. Entonces, cuando los ángulos se generan en antihorario, convencionalmente están en el seno positivo. Con atención, muchachos. Signo, entonces, el sentido de generación. Sentido horario, ángulo triométrico positivo. Entonces, en este caso, puedo decir ¿no? Valor positivo, ¿ah? Por el antihorario. Asimismo, ¿no? Rotado en horario. Y bueno, mencioné negativo. En este caso, alfa, ¿no? Tiene horario. Entonces, la medida será negativa, ¿ya? La idea principal es saber qué es un ángulo, es una amplitud. Segundo, ¿qué genera? Rotar un rayo. Debe haber solamente un tipo de giro. Su audio está entrecortado, su voz está entrecortado, los chicos están escribiendo en el chat, por eso tiene que leer lo que los chicos escriben, no se escucha bien. A ver. A ver, se puede escuchar ahora. Parece que el conflicto podría cambiar, porque sin la cámara no tenía problema. A ver, ¿sí? Les de para comenzar, ya, para comenzar, es una magnitud. ¿Por qué es medirnos? ¿Cómo se haciendo rotar un rayo? ¿Cierto? Entonces, si no vamos vamos a generar un ángulo positivo. Si generamos un ángulo en sentido horario, entonces tener lo métrico activo. ¿Sí? Ahora, una observación importante. A ver, un momentito, por favor. Una observación importantísima, estimados. Nosotros vamos a dar la dirección de un punto. A ver, vamos a sacar la dirección de un punto. ¿Cómo se ve reflejado en el signo de tu oportunidad? Vamos a poner aquí un ejemplo.
Profesor, a ver, desactive su cámara, de repente por eso no puede, con tal que hable, a ver, desactive su cámara, pruebe así, porque no se le escucha nada, profesor, nada. Aquí, ahora pueden, bueno, hasta el momento yo no he tenido problema con el audio, pero me dicen que no me escuchan. Ya. A ver, en trigonometría, magnitud puede ser, ¿no? De giro que se pueda tener. O sea, estamos buscando, ¿no? Algún sí, algún en otros ver forzados a cambiar el sentido del ángulo. Entonces, al sentido del ángulo, ¿cómo se ve reflejada cambio? Acabamos de decir de que no refleja el signo del valor. Pero va a poner tiempo antes está los y saber ahí la siguiente ¿no? Se le da un ángulo y ángulo se X. Ya. Y ya, ¿no? Calcule el valor de X. Porque es un problema, por si un ejemplo clásico, donde obligatoriamente debemos... Profesor, a ver, pruebe desconectando, desactivando su cámara, profesor. Parece que su internet no le está ayudando porque no sale, no se lo escucha. Ya, un momentito, por favor. La cámara. Ahora sí, ¿se escucha? ¿Se escucha claro? Bien, conociendo ya la definición de lo que es un ángulo trigonométrico, ahora pasemos a estudiar sistemas de medición angular. Existen 3 sistemas de medición angular, o sea, de las cuales en la vida práctica solo se utilizan 2, el sistema sexagesimal y el sistema o circular o el sistema internacional. Y el tercer sistema sexagesimal prácticamente en la vida cotidiana ya no tiene
implicación alguna, pero ¿no? Se le sigue estudiando por cuestiones didácticas. Ya, a ver, estos son 3 sistemas, mis estimados alumnos. Sistema sexagesimal, el nombre lo va a indicar. Sexagesimal viene de 60. Y eso hace honor, ¿no? Justamente a la relación que va a existir entre la unidad principal y subunidades. Profesor, los alumnos le están pidiendo que repitan lo primero porque como no han escuchado nada y no entienden de lo que está hablando usted ahorita. Ya, a ver. No. No. Ya. Bienvenidos, mis queridos estudiantes. Ya disculpen, bueno, el problema de la conexión es sinceramente muy ajeno a mi persona. Me dicen de que, bueno, desactivando la cámara mejora el audio. Las 1000 disculpas del caso, bueno, no había previsto este tipo de inconvenientes, ¿no? Y porque generalmente las clases anteriores que yo he estado realizando para otras situaciones no uso la cámara y no he tenido el inconveniente del audio. Ya 1000 disculpas, por favor. Entonces vamos a tomar inmediatamente la clase, ¿sí? En la primera semana vamos a estudiar, ¿no? Lo que es el ángulo trigonométrico, luego los sistemas de medición angular, ¿no? Y cómo trabajan, ¿no? Los 3 sistemas de medición angular que vamos a estudiar, ¿no? Para ello vamos a ver las fórmulas de conversión y la relación que existe entre estos temas de medición, ¿ya? Bien. Lo objetivo, ¿no? De esta sesión es de que ustedes van a estar en condición final, ¿no? De saber qué es el ángulo trigonométrico. Ustedes le van a preguntar qué es el ángulo trigonométrico y van a estar en la capacidad de poder responderla correctamente, ¿no? Y cómo aplicarlas, ¿no? Justamente en los diferentes sistemas de medición angular que vamos a ver. Específicamente son, ¿no? Y asimismo, ¿no? Alguna aplicación en la vida real, porque todo tema que vamos a estudiar, ¿no? Lo aplicamos en la vida cotidiana, ¿no? Y vamos a estar añadiendo algunas situaciones reales. El ángulo trigonométrico. En principio, hecho en forma concreta, me dicen qué cosa trigonométrica que yo contestaría y tú porque me di ya. Ahora, al inicio he hecho y además lo reporto. ¿Qué tan? Porque se puede medir. Y toda magnitud precisa. Capte esa idea, por favor, ¿no? Presenta un número o una cantidad, ¿cierto? Presenta una medición. Una cantidad, un número y una unidad. Cada sistema de medición, ya sea incluso longitudinal, de capacidad, etcétera, siempre tiene estas 2 partes, ¿no? Tiene un número y una unidad de medida. Ya no lo está indicando, ¿no? Unidad, ya todos sabemos que viene 1, ¿verdad? Y el nombre de la unidad que se va a definir. Asimismo, ¿ya? Antes de llegar a eso, toda tiene una forma de creación, una forma de definirse. En caso, los trigonométricos se definen hasta un rayo. Esa es la
principal, ¿sí? ¿Cómo genera un ángulo trigonométrico? Haciendo rotar un rayo. Aquí tenemos un rayo, dijimos. Entonces, si ese rayo rotamos antihorario, entonces lo que vamos a generar es un ángulo trigonométrico. Cuando se rota, no olviden que solamente hay dos posibles sentidos de rotación. Puede ser en sentido antihorario, como el que se está apreciando en el caso, y en ese caso, a ese ángulo se le va a considerar convencionalmente positivo, ¿ya? Entonces, todo ángulo positivo es generado en sentido antihorario, ¿correcto? A ver, eso recordarlo muy bien cuando pasemos a otros temas, ¿no? Tales como el ángulo de cualquier magnitud, ángulos en posición normal, ¿ya? El sentido es importantísimo. Se relaciona directamente con el signo del ángulo. Sentido horario, ángulo positivo. Sentido horario, ángulo negativo. ¿Correcto? Eso en primer lugar, ¿ya? Entonces, repasando, resumiendo, ¿qué cosa es un ángulo trigonométrico? Es una magnitud. ¿Cómo se genera? Rotar. Si rota en sentido antihorario, el ángulo es positivo. Si gira en horario, el ángulo es negativo. Ya, ahora, ¿qué pasa si yo tengo un ejercicio, como les estaba mostrando? A ver, se nos ocurre plantearle ejemplo muy sencillo, muy directo. En la figura se muestra, calcula usted el valor de X. Y lo tocan, ¿no? Es figurita. Pongámosle 30 menos X. Ya. Y te dicen calcula el valor de X. Ya, muy bien. Lo primero que hay que, ¿no?, hacer en la resolución de un ejercicio, obviamente, es observar, luego analizar, ¿no?, de qué se está tratando el tema y luego aplicar, pues, alguna estrategia. Ya. En lo que respecta a ángulos, ¿no?, un ejercicio que se le muestra en ángulo, creo que, ¿no?, lo que yo podría recomendarles, y de repente ya algunos deben saber, es elegir un solo sentido, ¿correcto? Para resolver problemas de ángulos. Ya. ¿Qué sentido elegimos? No, cualquiera en el fondo. Pero, ¿no?, la mayoría escoge, ¿ya?, el sentido antihorario, ¿correcto? Pero en el fondo puede ser cualquiera de ellos. Ya, entonces yo observo aquí la figura y digo, el ángulo cuya medida es X menos 20 grados está en sentido antihorario. Ese sentido, por lo tanto, no le hago una variable, ¿correcto? El ángulo X menos 20 grados se sale. Ahora, observe el otro ángulo. ¿En qué sentido se encuentra? Sentido horario. Entonces, lo primero que hago es, ¿no?, colocar sentido o en el sentido contrario. ¿Correcto? Hemos elegido, yo he elegido el sentido. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros le cambiamos de sentido a un ángulo ya establecido? Y ahí es donde justamente esta variación importantísima nos va a ayudar. Cuando a un ángulo trigonométrico, ¿cuál es el sentido? Nosotros le cambiamos su sentido. Lo único que va a variar es
el signo de su valor. Si la medida es teta, en el sentido contrario sería menos teta. Ya, ahora, ¿cómo explicar en este ejemplo? Bastante sencillo. En el sentido contrario, la medida es 30 grados menos 2x. Entonces, si le cambié de sentido, solamente de signo a todo el valor. Por favor, es término compuesto, por lo tanto, menos todo es valor. En paréntesis, obviamente. ¿Correcto? Ya. Pues una vez que ya los ángulos están en un solo sentido, lo que queda por hacer ahora es establecer algunas relaciones conocidas. Bueno, no necesitamos todavía ir al siguiente punto, porque todos, ¿no? Cuando un ángulo y entre él varios ángulos, estos ángulos en todos varían sexagesimales, ¿no es cierto? Entonces, al final, solo aplicar la suma de quién, x menos 20 grados. Sumado, a ver, más, y aquí, por favor, este signo menos es una expresión opuesta, afecta a cada término, ¿no? Entonces sería así, más 3 grados y menos sería más 2. Y eso es igual a 180 grados, correcto. Y la situación, ¿no? Sumas, restas, muy fácil, ¿verdad? Ya, entonces, por favor, ten en cuenta, ¿ya? Vamos a ver seguramente algunos ejercicios, ¿no? De ese tipo. También, ¿no? No se conformarán de repente con las preguntas de la guía, investigarán más, ¿no? Buscarán más ejercicios. Entonces, si encuentran, ¿no? Ejercicio de este tipo, lo primero que harán es colocarlo en un solo sentido. Y, por favor, cuando cambiamos de sentido al ángulo, lo único que se hace es cambiar el signo a su medida o a su valor que se presente. ¿Ya? Entonces, a ver. Al estudio del sistema angular, toda magnitud tiene que ser medido. Una magnitud necesitamos contar de sistema de mediciones. Bueno, para medir ángulos le decía que hay 3 sistemas de medición angular, ¿no? El sistema radial o circular creado por el Sistema Internacional de Unidades es el más joven, ¿ya? El sistema sexagesimal, que tiene que ver con 60, y el sistema centesimal, que tiene que ver con 100, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es lo que yo quisiera que, aparte de lo que se está mostrando, conozcamos? Que en todo sistema de medición, no solamente en los ángulos, sino también para, ¿no? Medidas de longitud, medidas de capacidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Necesitamos saber definir la unidad de medida. Por favor, unidad de medida. Este tema yo previamente haya definido su unidad de medida. A ver, su nombre prácticamente lo está indicando. Toda unidad de medida, queridos estudiantes, tiene el valor de 1, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros como ejercicio podemos crear un nuevo sistema de medición angular, digamos, grado San Marcos, lo primero que tenemos es definir la unidad de medida de los San Marcos. Entonces, toda una medida siempre va a tener el valor de 1. Y se le escoge un símbolo para nombrar justamente a dicho sistema de medición, ¿ya?
Entonces, miren, en el sistema sexagesimal, la medida debe ser el grado sexagesimal. Un grado sexagesimal. Su valor 1 y la unidad que se simboliza por un cerito como superíndice de grados sexagesimales. Unidad de medida en el sistema decimal, un grado centesimal. Unidad de medida en el sistema radial, un radian. ¿Ya? A ver, por favor, un radian. ¿Sí? Unidad de medida. A ver, si nosotros en un ejercicio creáramos unidad de medida, el grado San Marcos, tenemos que buscarle un símbolo. Grado San Marcos. El grado San Marcos lo podemos quizá representar, ¿no? De este modo, ¿ya? Ese concepto, esa definición nos va a ayudar también en muchos ejercicios que ustedes pueden, ¿no? Tener alcance. En nuestra encuentra, ahorita ya llegamos a la parte de ejercicios y se darán cuenta que manejando bien los conceptos, ningún ejercicio va a ser complicado, queridos estudiantes, ¿ah? Y sigo insistiendo que el curso es bastante sencillo, es muy práctico, sí, hay que practicarlo y practicar, ¿ya? Una vez más. Muy bien, entonces, a ver, retomando. Todo sistema de medición angular siempre tiene, ¿qué dijimos? Una unidad de medición, una unidad de medida. ¿Qué valor tiene? 1, ¿no? Y se le busca pues el nombre y esas unidades. Ya. Temas convencionales, ¿no? Decimal y radial, las unidades de medición vienen un grado sexagesimal, un grado centesimal, un radian. Muy bien. Luego, y viene interesante. Esa unidad de medida, muchachos, tiene una definición, ¿ah? Por si acaso. A ver, ¿cómo se creó esa unidad de medida, el grado sexagesimal? A ver, atento. Lo vas a y luego, ¿no? Mediante una relación matemática. Ya, en sus inicios tomaron referencia al ángulo de una vuelta. Ya, ¿qué es el ángulo de una vuelta? Bueno, el ángulo que se genera rotando el rayo una vuelta en sentido antihorario. Ese es el ángulo de revolución, ángulo de vuelta, muchachos. Entonces, para definir el grado sexagesimal, ¿qué es lo que hicieron en sus inicios? A todo ese ángulo lo dieron 360 igual. Es obviamente convencionalmente, ¿verdad? Por acuerdo. Ya, entonces dividían todo el ángulo de una revolución 360 ángulos iguales. Y decidieron que cada uno de los ángulos ya sea la unidad de medida, o sea, el grado sexagesimal. Entonces, ¿cómo puedo relacionarlo matemáticamente de este modo? Ya, cuando nosotros definimos un grado sexagesimal, sería entonces saber qué parte de toda una vuelta estamos tomando. Lo hemos dividido a todo entre 360 y estamos tomando solamente una parte, entonces temáticamente se expresa de este modo. Al ángulo de una revolución, no, al ángulo de una revolución lo dividimos entre 360 partes. También se puede entender, ¿no?, del siguiente modo. Un grado sexagesimal es la 360 parte del ángulo de una revolución. Que significa, ¿no?, haberlo dividido entre 360 partes, tomar una. Es así como en sus se definen todas las unidades de medición. A ver, solamente comentario. El sistema centesimal, su unidad de medida, ¿quién es? El grado centesimal.
Entonces, ese grado centesimal también tiene que haber sido creado, definido, ¿no? Convencionalmente. Entonces, en su inicio fue igual que algo parecido en el sistema sexagesimal. Al ángulo de una revolución ya no lo dividieron en 360, sino ellos decidieron dividirlo en 400 partes iguales. Ah, ya. Entonces, matemáticamente, ¿cómo se entiende eso? Que al ángulo de una revolución lo dividimos entre 400, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende esto? Que el ángulo un grado centesimal vendría a ser la 400ª parte del ángulo de una revolución. Ya. Y en el sistema radial también mucho, que la unidad sería un radián. Y ese radián, así, forma de definición, pero en concreto es ir el ángulo de una revolución, ya, entre 2pi. Ya, solo te les comento cómo se define. No importa si lo comprendemos o no, no es tan fundamental. Ya, ¿cómo establece el sistema internacional al radián? Dice como la medida central en una circunferencia, ¿sí? Y toda circunferencia sabemos que tiene un radio, ¿no? Un radio determinado. Entonces, para que el lado central mida un radián, la condición es de que el arco subtendido, tenga la misma medida que el radio, ¿ya? Así es como fue creado. Pero, bueno, en resumen, más entendido para ustedes es, al final, ¿qué cosa es el radián? Bueno, ¿en qué consiste? En dividir al ángulo de una revolución entre 2pi, ¿ya? Muy bien. Y comentario nada más, es como si yo le dijera, ¿cuál es la unidad de medida en el sistema longitudinal? Entonces, con este concepto, ¿no? Con estos conceptos, todo el mundo va a ser y toda unidad de medida tiene una forma de creación, una forma de medición. Ya, inicialmente, ¿qué cosa fue? La 10.000.000ª parte de la distancia, ya, a ver, solamente lo comentamos verbalmente, la 10.000.000ª parte de la distancia que hay entre el polo norte terrestre y ya inicialmente fue definido de ese modo. El metro, ¿como qué? Como la 10.000.000ª parte de la distancia del polo norte hacia el ecuador. Y ahora, bueno, tiene otra definición que tiene que ver mucho con la velocidad de la luz. Pero bueno, no quiero cansarlos más, ¿no? Y vayamos ahora al siguiente. Ya, todo sistema de medición ya sabemos que tiene, ¿no? Una unidad de medida. Ahora, la conclusión es la que nos interesa. Miren acá. El ángulo de una revolución, si nosotros lo despejamos, vendría a ser igual a 360 por un grado sexagesimal, 360 grados sexagesimales, ¿cierto? Y lo vemos acá. A ver, miren, el ángulo de una vuelta, el ángulo de revolución, ¿no? En el tema sexagesimal tendría 360 grados sexagesimales. Lo mismo, en el sistema, la medida del ángulo de una revolución, de una vuelta, vendría a ser 400 grados centesimales. ¿Por qué? Lo tiene aquí multiplicando, ¿sí? Y en el sistema radial, realmente, ¿no? El ángulo de una revolución vendría a radianes. Muy bien. Comentario. En los sistemas sexagesimal, que viene 60, y centesimal, que viene 100, son las únicas que tienen subunidades, mis estimados alumnos. ¿Ya? Las únicas que tienen subunidades. ¿Cuáles son? El minuto sexagesimal y el segundo, ¿ya? El segundo sexagesimal. Efectivamente. Un minuto sexagesimal, un segundo sexagesimal. Equivalencia,
para su nombre. Unidad principal, un grado sexagesimal, equivale a 60 minutos y cada minuto equivale a 60 segundos sexagesimal. ¿Sí? Sexagesimal. En el sistema centesimal es análogo, ¿no? Unidad principal equivale a 100 minutos decimales y cada minuto equivale a 100 segundos. ¿Ya? Ahora, todos se estarán preguntando, ¿y para qué estudiamos este sistema de medición? ¿No? La respuesta es muy sencilla y muy concreta, muchachos. Para convertir, ¿ya? ¿Para qué estudiamos los sistemas de medición? Y esta y las equivalencias de cualquier sistema para convertir unidades, ¿ya? O sea, el objetivo principal de este primer capítulo es que nosotros, ¿no?, sepamos convertir una unidad a otra, ¿no? No solamente para ángulos, sino esto nos va a dar pie a que yo pueda pasar, por ejemplo, pulgadas a centímetros, pueda pasar litros a galones. Pero que todo ocurra, por favor, la equivalencia, se tiene que tener una equivalencia, está abajo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera, ¿no?, convertir centímetros a pulgadas, la equivalencia que yo debo saber es una pulgada, ¿ya? Una pulgada equivale a 2,54 centímetros, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, esto es lo que se aplica en la vida cotidiana, ¿verdad? Por eso le decía al inicio de que todo tema tiene un objetivo, ¿no? Y está presente en nuestra vida cotidiana. Luego, ¿qué pasa si yo quiero pasar, por ejemplo, litros a galones, ¿no? Por ejemplo, en la compra de combustibles. Ya. Entonces, si yo quiero pasar litros a galones, si no conozco la equivalencia entre ellos, no voy a poder hacer. Entonces, antes de convertir, por ejemplo, litros a galones, primero tenemos que conocer, ¿ya?, de algún modo. Por ejemplo, un galón equivale, ¿no?, lo mismo que 3,75 litros, ¿ya? O sea, redondeado, ¿no? Entonces, estas equivalencias es lo que nos va a permitir, ¿no?, cambiar una unidad a otra. Por ejemplo, el tipo de cambio también, ¿no? Por ejemplo, un dólar equivale a 3,50 soles. Es una equivalencia. ¿Y para qué sirve? Para, ¿no?, poder convertir dólares a soles o dólares. Muy bien. Entonces, como ven, queda, ¿no?, en los sistemas de medición, sino que nos sirve para poder, ¿no?, comprender otras cosas en la vida cotidiana. Ya, a ver, volviendo a nuestro, ¿no?, objetivo principal, que son los ángulos. De aquí, miren, por favor, la primera conclusión, ¿no? La medida del ángulo de una revolución, una vuelta, equivale a estos tres valores. Nosotros en una igualdad podemos hacer simplificaciones a los números. Por ejemplo, a 360 grados, 400 grados centesimales y a 2pi, ¿no?, le podemos sacar la mitad. Entonces, si le sacamos la mitad, tendríamos una nueva equivalencia. En el fondo es lo mismo que el anterior, solo que es más simplificado, ¿no? Tendríamos que 180 grados sexagesimales equivalen a 200 grados centesimales y la mitad de pi es pi, pues, ¿no? Y 3,14 aproximadamente, ¿ya? Entonces, muchachos, ¿cómo estas equivalencias se aplican a un ejercicio concreto? No lo va a aplicar pues así en una triple igualdad, ¿no? Se aplica en parejas. Por ejemplo, si yo quiero, ¿no?, convertir grados sexagesimales a radianes, triplicar equivalencias, ¿no?, que están resumidas en este cuadro, ¿no?, bastante típico, ¿no? Pi radianes equivale a 180 grados sexagesimales. Ahora, para convertir a grados centesimales, utilizaré
está, ¿no? Y está aquí. Ahora, y si yo quisiera usar grados hexagonales, grados centesimales, bien, puedes usar esta, ¿no? Pero como 180 y el número 200 tienen, ¿no?, factores en común, lo podemos simplificar, ¿no? Primero le sacamos la cima, que haría 18 y 20. Y 18 y 20 aún tienen mitad. Por lo tanto, ¿no?, que haría 9 grados hexagesimales equivalen a 10 grados centesimales. ¿Ya? Bien. Estas equivalencias lo vamos a utilizar cuando nos presenten ángulos completos, entre comillas. ¿Qué significa ángulos completos? Donde venga su cantidad y su unidad, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Para eso, ¿no? Simplemente, miren, ¿ya? Para eso, vamos a utilizar un factor de conversión. Algunos también le suelen llamar factor de unidad. ¿Por qué un factor de unidad? Porque si nosotros, ¿no?, dividimos dos cantidades iguales, ¿ya? Entonces el cociente es 1, ¿ya? A ver, rapidito nomás. Como en este caso, ¿ya? Vamos a darle una ocasión a la vida real, por ejemplo. Ya, yo quiero saber 40 galones, ¿cuántos litros equivalen? Ya. Entonces, miren, primero, esos 40 galones, ¿ya? 40 galones, lo vamos a enviar litros, ¿sí? Vamos a cambiar a litros. Ya, entonces, para cambiar a litros, utilizar una equivalencia. Ya, ¿cuál es la equivalencia? Ya aquí lo habéis conocido, ¿no? ¿Verdad? O ya sea, bueno, la mayoría a veces aprenden, ¿no?, equivalencias ya estandarizadas. Pero ¿cómo la aplicamos? Utilizando el factor de conversión. Y miren qué sencillo es, ¿ah? Miren. Lo voy a multiplicar esos 40 galones por 1. Entonces no va a pasar nada, van a seguir siendo los 40 galones. Pero aquí, ¿no?, el objetivo es que yo le cambie de unidad. Entonces, miren lo que vamos a hacer en todos los ejercicios donde tengamos que cambiar unidades. En el numerador vamos a colocar las unidades que yo deseo. ¿Qué unidades deseo? Los litros, ¿verdad? Entonces arriba colocamos las unidades de litros. ¿Y qué unidades eliminar? Quiero cambiar galón. Ya, abajo colocamos estas unidades de galones. ¿Y qué se pone acá? Justamente la equivalencia, ¿no?, entre galones y litros. En orden, a ver, ¿cuántos litros? 3,75 litros, ¿ok? ¿Equivale a cuánto? Es lo mismo que ¿cuánto? Que un galón, ¿sí? Y luego lo que queda es hacer las simplificaciones del caso. Unidad y denominador se pueden cancelar. Y luego se multiplica, ¿no?, el número 40 por 3,75 y colocamos el resultado que nos dé, ¿no? Todo quedaría en litros. ¿Correcto, queridos estudiantes? ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo, ¿no?, de los sistemas de variación angular. Ahora, también hay que ver, ¿no?, ¿qué pasa cuando a nosotros nos dan un genérico cualquiera? Ya, miren. Tenemos un ángulo, ¿no?, alfa, beta, teta. Ya, pero es un ángulo general. No sabemos cuántos grados sexagesimales tiene. Entonces, generalmente en el plan de los ejercicios, ¿no?, para relacionarlo con el sistema le ponemos, ya que ese ángulo A tenga pues una cantidad S de grados sexagesimales. Pero ¿cuántos grados centesimales? Bueno, el número va a ser otro, obviamente, ¿no? Y hacemos una cantidad C de grados centesimales.
y una cantidad R de radianes. ¿Ok? Ya. Entonces aquí, por favor, mucho ojo. A ver, concentrémonos, mis estimados alumnos. Hemos visto que toda medida, por ejemplo aquí, ¿no? Es decimal, con de dos partes. ¿Cuáles son esas partes? El número, en este caso es este, el número de grado, ¿no? Y la unidad de medida, o sea, toda medida nosotros la podemos descomponer justamente en sus dos partes. El número, la unidad de medida. Lo propio con grados centesimales. Ya grados centesimales, ¿no? También está puesta por una cantidad, por número C, su unidad de medida, que viene a ser grado centesimal, ¿no? Y lo mismo para R radians, ¿correcto? Muy bien. A ver, ¿a qué cosa estoy con esto? Hay ejercicios, a ver, por favor, diría que son solamente las dos únicas formas, ¿ya? Los dos únicos tipos de ejercicios. Ejercicios que involucran a la medición, a la medida, o sea, a la cantidad de medida. Entonces, allí vamos a utilizar el factor de unidad, el factor de conversión. Pero el otro tipo de ejercicios, a ver, catemos muchachos, es referido solamente a los números, ¿no? De grados sexagesimales, número de grados centesimales, número de radianes. O sea, solamente a las cantidades. Entonces, en ese tipo de ejercicios, ¿ya? Debemos utilizar esa relación llamada fórmula general de conversión. Ya, ¿cuál es una proporción? ¿Se entiende? El número de grados sexagesimales es proporcional a 180. Así como el número de grados centesimales de cualquier ángulo es proporcional a 200. Y el número de radianes es proporcional a pi. Bien, toda proporción sabemos, ¿no? Por matemática básica, se puede, no es obligatorio, mediante una constante de proporción. En algunos ¿no? ejercicios, yo diría en la mayoría, es más didáctico, ¿ya? Usar en toda proporción constante de proporción. Le puede llamar K sub 1, A, N, T, ¿no? Una letra, pero que represente una constante, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, ¿no? Despejar solamente los números, de manera, ¿no? Autónoma. Entonces, donde sea el número de grados sexagesimales, o simplemente ese, ¿no? Despejando puedo colocar 180 acá. Luego, despejando al número C, o número de grados centesimales, sería 200 veces K, ¿no? Y el número de radianes quedaría pues expresada como pi por la constante. Pero bien, ocurre que esta relación yo la puedo simplificar aún más, ¿no? Muchos autores, ¿no? Muchos autores suelen hacer eso, ¿ya? Y desean, ¿no? Lo pueden usar, y si no, tampoco, ¿ah? Pero lo importante es de que conozca, ¿sí? A ver, y está aquí, ¿no? Dice, si, ¿qué pasa si en una igualdad, en una proporción, ¿no? Nosotros, multiplicamos o dividimos a uno de los términos por una cantidad. A todos se le tiene que multiplicar o dividir por esa misma cantidad, ¿no? Porque si no, la igualdad se alteraría. Entonces, si nosotros multiplicamos a esta expresión, ¿no? Por 20, ¿no? Es lo que se debe ser, y tendríamos, ¿no? 20 entre 180, que haría pues S sobre 9, ¿no? Entonces, a ver, vamos a detallarlo acá. Entonces, yo estoy multiplicando por 20 a toda la expresión, ¿no?
a toda la expresión. Y no se alteró en lo absoluto. Bueno, esta constante también, ¿no? Quedará multiplicada por 20. Y al final, ¿no? Se obtendrá otra constante. Ya, ¿qué ocurre acá? Que al simplificar el 20 con 180, ¿no? Quedaría mitad, 9 aquí, entonces ese es a 9, ¿verdad? Ahora, en la otra décima, la mitad, ¿no? Quedaría C sobre S. Y ahora, 20R sobre pi puede quedar como tal, pero usualmente la IoT está acostumbrado a pasar este extremo a el extremo de pi, o sea, R sobre pi veinteavos, ¿no? Y eso es lo que también, ¿no? La mayoría suelen usar, ¿no? En el fondo es lo mismo, muchachos, ¿eh? Es lo mismo. Ustedes, ya, si quieren, ¿no? Se adaptan a ellos nada más, o si desean a ambos, ¿no? Bien. Entonces ahí al despejar, ¿no? Haría pues un número relativamente más pequeño, ¿no? El número de grados sexagesimales sería proporcional a 9, el número C proporcional a 10 y el número R proporcional a pi veinteavos, ¿ya? Si van a usar el 9, 10, para el R tengan cuidado, ¿eh? Es pi veinteavos por constante, ¿sí? Bien, muchachos. Ahora sí, antes de ir a los ejercicios, una pequeña notita, ¿ya? Una pequeña notita. Por ejemplo, ¿no? Suelen fallar a ver frecuencia. A ver, por ahí le lanzamos un ejemplo muy sencillo y le decimos, a ver, estimados alumnos, simplifique, ¿no? Simplifique la siguiente expresión. Bueno, para ya resolver un ejercicio, insistimos y voy a seguir insistiendo, primero hay que observar, verificar el tema que se trata de un ejercicio, ¿no? Y hacer las operaciones adecuadas o aprendidas. Ya, en este caso, lo primero que, para que sea un poco más digamos, tramposo el ejercicio, pongámoslo de este modo. Ya. Y de ahí pasamos como reforzamiento. Y bueno, allá diríamos, ¿no? Algunos de repente pueden pensar, ah, ya, profe, qué fácil es este ejercicio. Acá, ¿no? Yo veo que de repente es una multiplicación. ¿Y qué es lo que hacemos inocentemente? Ya, pues, entonces 1 grado por 1 minuto, entonces 1 minuto lo simplifico en 1 minuto, resultado 1 grado, profe. Ya. Yo sé que ustedes no están pensando así, sino, repito, yo como alumno podría, ¿no? Aún no tengo dominio del tema y de repente pecar en eso, ¿no? Ya. Acá habría pues un error, ¿no? Gravísimo. ¿Por qué? Porque las notaciones para los módulos donde contengan unidades y subunidades se debe entender como una suma, mis queridos amigos, ¿ah? Por eso la hay que pasar por alto. Por ejemplo, cuando un ángulo se expresa, repito, en la unidad principal y las subunidades, esto hay que considerarlo como lo que es una suma. Por eso es que su lectura es también de este modo, ¿no? A grados con, la palabra con es suma, con B minutos, con C segundos, ¿no es cierto? Entonces aquí estaría mal, ¿no? Si yo hubiese dado otra respuesta de 1 grado sexagesimal. ¿Cómo sería la solución correcta? A ver. Ah, ya, la solución sería de este modo. Pero interpretar, ¿no? Esa notación, esa escritura. Que con 1 grado minuto es una suma. Ah, ya, entonces 1 grado
más 1 minuto. Y lo vamos a dividir en 1 minuto. Entonces, ahí sí podemos apreciar claramente que 1 minuto ya no se puede cancelar. Aquí viene entonces la forma de cómo solucionar y aplicar justamente los cambios de unidades. Ya, primero, para sumar, restar, ¿no? Hacer operaciones básicas con diferentes magnitudes, lo primero que debemos hacer es llevarlo a una sola unidad. ¿Ya? Apunten eso, mis estudiantes, ¿eh? A una sola unidad. Ya, yo veo grado sexagesimal, minuto, minuto. Entonces, alguien decide, ¿no? Ya, parece más minutos, entonces hay que convertir ese sexagesimal a minutos sexagesimal. Lo puedo, ¿no?, convertir haciendo uso del factor de conversión. Hay que recordar que un minuto sexagesimal equivale a 70 minutos sexagesimales. Habría que activar, ¿no? Bueno, acá no es necesario multiplicar, ¿no?, por la fracción directa, porque es un grado, ¿no? Y si fuera 2, lo multiplico por 2, o si fuera cualquier número. Ya, entonces, ese grado sexagesimal pasamos primero a minutos. 60 minutos. Más 1 minuto. Las mismas unidades que 1 minuto. Ya, 60 minutos más 1 minuto, 60 minutos. ¿Correcto? Ya, entre 1 minuto. Ahora, todos saben, ¿no?, simplificar minuto arriba, minuto abajo. Pero yo le digo, ¿por qué? Yo sé que también saben por qué, lo hemos dicho anteriormente. Porque ese 61 nosotros lo podemos desdoblar en sus dos partes, ¿no? Cantidad 61 y la unidad de medida, 1 minuto, ¿no? Y aquí en 1 minuto. Entonces, 1 minuto pasa a ser un factor. Entonces, factores iguales en numerador y denominador estaría anulando. El resultado sería 61, ¿verdad? Entonces, miren, esa nota no está de más, ¿no? Entonces ayuda mucho. ¿Correcto, mis estudiantes? Ahora, por favor, me ayudan con la resolución de los ejercicios. ¿Sí? A ver, miren. Problema 1, ¿sí? Ahora nos ubicamos en el problema 1. ¿Y qué es lo primero que debemos hacer? Observar la figura. Ah, ya. En la figura, miren, una recta, ¿no? Sobre él se ha tocado, observemos con atención la figura. Hay un ángulo ya terminó, un ángulo numérico, ¿no? Mi medida es menos 150 grados sexagesimales. Por ahí, bueno, han trazado otros dos ángulos, ¿no? Este ángulo, ¿sí? Este ángulo en sentido, miren, antihorario. 950 novenos grados centesimales. Y un tercer ángulo, ¿sí? Un tercer ángulo en sentido horario, ¿verdad? Sentido horario. ¿Cuánto mide? X radianes. ¿Sí? Ya. A ver, recordemos lo aprendido, ¿ya? Yo sé que de repente no podemos captar el 100%, pero practicando lo vamos a hacer, ¿no? Y repitiendo constantemente. Ya. Habíamos dicho, ¿no?, una regla bastante común es primero, ¿no? Primero, ubicar a todos los ángulos en un solo sentido. ¿Ok? En un solo sentido. Ya. A ver. ¿Qué sentido vamos a escoger? Bueno, había, ¿no?, dicho de que la mayoría elegí siempre el sentido antihorario, por A o B razón.
Pero ustedes pueden elegir el sentido horario, no hay ningún problema. Que ahí deben tener cuidado. De un ángulo pero en sentido horario, el resultado debe ser menos 180 grados. Entonces, a ver. Vamos a elegir el sentido antihorario. Entonces, ¿qué dijimos? Si un ángulo o a un ángulo le cambiamos solamente el sentido, ese cambio se refleja el cambio de signo de su valor, ¿sí? Entonces, este ángulo en sentido horario mide menos 150 grados. Le cambiamos de sentido, el ángulo que está en rojo, y su medida sería más 150 grados, ¿cierto o no? Claro, cambiamos de signo al valor. Ya. Ahora, hacemos conclusiones inmediatas, ¿no? Yo sé que en toda la recta, ¿no? En toda una recta, medida de dos ángulos adyacentes, ¿no? Suman 180 grados. Entonces creo que no es necesario hacer cálculos muy apartes para indicar que este ángulo, ¿no? Este ángulo en verde, ¿cuánto va a medir? Si a 150 grados, para que sea 180, le faltaría solamente 30 grados, ¿correcto? Entonces, miren, ya hemos hecho una conclusión, ¿no? Hemos calculado ya un ángulo que no estuvo presente, ¿ya? Muy bien. Continuamos. Hemos dicho todos los ángulos, primero debemos verlo en un solo sentido. Ya, el ángulo 950 grados centesimales, aquí está en sentido antihorario, ¿se da cuenta, no? Entonces, ese ángulo no va a tener ninguna variación, ¿ya? Entonces, no la tocamos, dejamos tal como aparece, ¿no? 950 grados centesimales, ¿ah? Bien, y por último, el ángulo X radianes, ¿no? El ángulo X radianes está en sentido horario. Entonces, como estamos poniéndolo todo en sentido antihorario, le cambiamos de sentido. Y al cambiarle de sentido, ¿qué va a ocurrir? Se refleja en signo, ¿no? Se cambia de signo a su valor. ¿Qué valor tiene ese ángulo? X. ¿Ya? X es una variable. Entonces, al cambiar de signos, menos X radianes. ¿Correcto? Sí. Una vez que ya todos los ángulos están en un solo sentido, lo que hay que hacer es observar nuevamente, la figura y establecer alguna relación entre ellas. A ver, aquí, ¿qué podemos observar? Miren, este dato que no ha sido utilizado. A ver, el ejemplo que estamos tratando. 959 grados centesimales. Se pueden dar cuenta que es la suma, a ver, vamos a cambiar de color por aquí. La suma de este ángulo, este otro, a ver, miren este ángulo, ¿cuánto mide? 30 grados sexagesimales, ¿sí? Ahí está. Y más ese ángulo es o es menos X radianes. Entonces, a 30 grados le vamos a sumar, ¿no? Menos X radianes. Entonces, 30 grados más menos X radianes, ahí está. Entonces, de esta relación, ¿no? De esta relación, yo voy a ser capaz de calcular X. Ahora, el segundo punto es, acabamos de toparnos de que aparecen unidades distintas, ¿no? Unidades diferentes. Ah, ya. Ya habíamos dicho en la parte teórica. Para poder hacer las operaciones, ¿no? Básicas, debo pasarlo previamente todo a un solo sistema, a una sola unidad. Bueno, ¿qué vamos a utilizar? El factor de unidad, ¿no? A ver, aquí. Primero, eso sí,
deben elegir el sistema. A ver, profesor, acá tengo grados centesimales, grados sexagesimales y radianes. ¿Quieres elegir? Bueno, también la costumbre de la mayoría es pasarlo al sistema sexagesimal, ¿no? Pero no es obligatorio, ¿ya? Es una costumbre, no es solamente pasarlo a grados sexagesimales. Entonces, pero dice, y todo lo vamos a bajar en grados sexagesimales, ¿correcto? O en sexagesimal. Entonces, eso implica que este 959 grados centesimales lo vamos a multiplicar, esto es el signo por ya habíamos dicho, ¿no? Cambiar una unidad a otra, factor de unidad. Arriba colocar las unidades que quiero, grado sexagesimal. Abajo las unidades que queremos cambiar, grado centesimal. ¿De dónde sale eso? Allá tienes que prestar más atención, ¿ah? Esto sale de esta equivalencia, ¿se acuerdan? A ver, lo repito por acá. 80 grados sexagesimales equivalen a pi a 10 y a su vez equivalen a 200 grados decimales. Y en este caso vamos a convertir grados centesimal a grados sexagesimal, utilizo esta igualdad, donde simplificando, las centesimales equivaldrán o equivalen a 9 sexagesimales. Eso es lo que estamos buscando, se pone la equivalencia. A ver, ¿cuántos grados sexagesimales? 9 grados sexagesimales. ¿Cuántos grados centesimales? Ya. Y ahí van a venir pues las simplificaciones del caso. ¿Correcto? Sigamos. Igual a 30 grados sexagesimales. Está en sexagesimal, lo dejamos. Ya, ahora viene menos X radianes. ¿Cómo convierto X radianes, a grados sexagesimales? Ya, la equivalencia acá. 180 sexagesimales equivalen a pi radianes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A ver, un previo acá. En el numerador vamos a poner las unidades que quiero, grado sexagesimal. En el denominador, radianes. Pero para que sea el factor o factor por cat, debe ser 20. ¿Cuál es la equivalencia? 180 grados decimales equivalen a pi radianes, ¿no? Y eso está aquí en limpio, ¿verdad? Entonces, ahí está. Todo lo que se ha manifestado en la teoría, miren, estamos aplicando los ejercicios. Y no es complicado, ¿cierto? Ya. A ver. Entonces, ahora sí vienen las simplificaciones del caso. Las unidades, en el numerador y las unidades del denominador se anulan, Ya saben el fundamento por qué, Y hacemos operaciones con los números. Entonces, 950 novenos por 9, sobre 10, podemos fincar una novena aquí, una acá. Una décima aquí, una décima acá. ¿Y cuánto quedaría? 95. Pero muy cuidado, ¿ah? ¿Están quedando unidades? Por supuesto. Están quedando las unidades de grados sexagesimales. Entonces, 95 por 1, Porque aquí lee la novena. 9, por la cuarto, ¿ya? 95 por un grado, 95 grados sexagesimales. Eso van a ser iguales a ¿qué? A 30 grados sexagesimales, y en esta parte también hacemos multiplicaciones del caso. Las unidades radianes arriba, las unidades radianes abajo se cancelan. Y quedaría pues la multiplicación del número 180 por X con las unidades de grados sexagesimales, ¿ya? 180 por X y sobre pi. De ahí, el 30 lo pasamos a restar, quedando 65 grados sexagesimales igual a menos, ¿ya? 180 grados X por pi. Bueno, al despejar, ¿no es cierto? Al despejar X, aquí,
¿Qué es lo que ocurre, no? El menos pi puede pasar a multiplicar a menos 65 grados, y así, ¿no? Menos 65. Lo pueden hacer multiplicando los números. Las unidades se tienen, no olvidarse, ¿no? Menos 65 pi grados. Ahora, ¿entre cuánto? Si yo estoy despejando x, 380 grados. 180 grados. Ya, en una división, ¿no? Si hay unidades del numerador y las mismas unidades en el denominador, esas unidades se cancelan, ¿no? Ya también hemos indicado el por qué, porque esto se descompone. El número 65pi por 1 grado sexagesimal, 180 por 1 grado sexagesimal. Entonces los grados sexagesimales se anulan. Luego, a los 65 y 180 le sacamos quinta, ¿no? Quinta de 65, ¿sí? Quinta, ¿no? 80, 36. Multiplicado por la constante pi, ¿no? Y el signo menos, ¿correcto? Y con eso tenemos una respuesta. Bien, muchachos. Esto, ¿no? Que se esté quedando, ¿no? Y vamos reforzando con más ejercicios, pues, ¿no? Ya, a ver. Un ejercicio aplicado a la vida cotidiana. Dice, un taxista que va manejando su auto. Al acercarse a una curva, ¿no? Como es lógico, uno empieza a girar el timón, ¿no? Volante, ya. ¿Cuánto gira él? 40 grados, 30 minutos. Miren, es un ángulo positivo. Es un ángulo compuesto, ¿no? De grados y minutos. Entonces, recordamos que esto es una, ¿no? Ya, pero ¿cómo interpretamos este ejercicio? Ya, imagínense, ¿no? Que parte timón, ¿no? A ver, entonces, ese timón lo vamos a girar. Entonces, si gira un ángulo positivo, es porque, ¿no? Ese timón, ese volante, ¿no? Ha sido en sentido antioral, ¿cierto? Ya, ahí está. Esto podría estar no solamente, ¿no? El giro, ¿no? A ver, ahí está, el taxista giró, ¿no? El timón, un ángulo de 40 grados, ¿sí? 40 grados con 30 minutos. Muy bien, ya. Y luego regresa a su posición inicial. ¿Ya? El timón, ¿no? Giró de esta posición, a ver, lo vamos a resaltar, ya, de esta posición a esta otra. O sea, el timón ahorita, ¿no? Se encuentra en esta posición. Ahora dice, va a regresar su volante a su posición inicial. O sea, vamos a girar un ángulo, pero de ángulo para que vuelva a su posición, ¿no? A su posición inicial tendría que ser girado en sentido horario. Y nos dan el valor. Dice que este ángulo es menos a pi sobre b radian. Ajá. Entonces, abrimos bien los ojitos y miren lo que tenemos, ¿no? Tenemos un ángulo en sentido horario de 40 sexagesimales, 30 minutos. Y tenemos solamente un ángulo que ha cambiado de sentido. Y su valor es pi sobre b radianes. Entonces, ya de aquí no inmediatamente todos estamos haciendo, creo, la conclusión, ¿no? Ah, ya, a ver, la gráfica, ¿no? Nos puede ayudar bastante. Elegimos un solo sentido para los ángulos. Elegimos el sentido antihorario. ¿Cuánto mide ese ángulo? 40 grados
con 30 minutos. El otro, pi radianes sobre b, está en sentido horario. Pero yo voy a trabajarlo en un solo sentido. Lo voy a trabajar en sentido antihorario. Ya, aquí, una vez más, esto ya no se van a olvidar jamás, ¿no? En la primera de repente no lo entendieron muy bien. ¿Qué significa cambiar de sentido a un ángulo? Solamente cada signo al valor que tenga. En este caso dice menos a pi sobre b. Entonces, si le cambiamos de signo, se convierte en más, ¿no? En a pi sobre b, y las unidades, obviamente, son radianes. ¿Correcto, muchachos? Ya, entonces, miren, vamos, ¿no? Aplicando lo que es sugerido en la parte teórica. Ya, una vez que todos los ángulos están en un solo sentido, lo que ahora resta es simplemente, ¿no? Simplemente buscar una relación entre ellos. Bueno, en este caso es, creo, recontra fácil, ¿no? Tácito. ¿No? Claro, se trata del mismo ángulo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? De que AB, A sobre B radianes, ¿no? Van a ser iguales a 40 grados con 30 minutos, ¿ya? Y esta conclusión inmediata. Ya lo que queda también vamos a usarlo, ¿no? Espero que ya se esté captando. ¿Qué cosa tenemos acá? Tenemos, ¿no? Una igualdad entre cantidades con unidades diferentes. Entonces, pasarlo a una sola unidad. ¿Qué vamos a elegir? Bueno, puedo elegir todo a radianes, puedo elegir todo a grados hexagesimales, o inclusive todo a minutos. Pero una sugerencia, cuando estén con las unidades principales, ¿ya? De llevarla a una de esas unidades principales. Ya, en este caso, ya he escogido ya, sexagesimal, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, previamente, los 40 grados, 30 minutos, hemos dicho que se expresa como una suma, ¿verdad? Ahí está, 40 grados, 30 minutos. Primero lo hemos desdoblado. Ya, ahora lo vamos a llevar a una sola unidad. Estoy escogiendo el sistema sexagesimal, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que los minutos y los radianes van a ser, ¿no? Transformados a grados sexagesimales, ¿ok? A esa unidad lo vamos a llevar, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Bueno, sobreentendido, porque la otra unidad está presente. Ya, muy bien. 30 minutos. Normalmente pueden decir por medio grado. Y si hacerlo con detalle, no hay problema. ¿Cómo cambiamos minutos dados? Multiplicado por el factor conversión. Arriba las unidades que queremos, grados, abajo las unidades que deseo cambiar. Equivalencia, esto por favor ya está estandarizado y hay la equivalencia entre grados mínimos sexagesimales de un nombre, ¿no? Es esta. Y hacemos la simplificación, ¿no? Y llegamos a grado. Pero alguien puede decir ciertamente, ¿no? Profe, eso ya es bastante trivial. Para algunos, ¿no? Yo les entiendo, pero no olvide que somos un grupo muy numeroso, ¿no? Entonces, la idea es avanzar, empujar el carro todos juntos, ¿sí? Entonces, ya, los 30 minutos, bueno, aquí está la calle, ¿no? Lo lleva y resulta ser medio grado. Entonces, ahora vamos a tener que hacer las operaciones. Los 30 grados más, simplificándolo, ¿no? Resulta ser medio grado, ¿no? En tercia, tercia, más un medio. Entonces, si nosotros sumamos 40 grados medio grado, en
fraccional sería 81 grados medio, ¿no? Claro, como acá, bueno, eso de ya ustedes lo pueden revisar con bastante calma, ¿no? 81 grados medios, ¿sí? De aquí todavía no puedo hacer ninguna, ¿no?, conclusión para A y B. Entonces, ¿qué hacemos? Justamente estos radianes, ¿no? Los radianes también lo llevamos al sistema sexagesimal. Lo podemos hacer de una manera directa. ¿Por qué? Porque radianes y radianes vemos que equivale a 100 grados sexagesimales, ¿no? Entonces, ahora sí. O alguien puede hacer el detalle, ¿no? Multiplicarlo arriba por 180 sexagesimales y abajo pi radianes, ¿no? Luego los radianes se anulan. Pero si es la ocasión, por favor, hacerlo directamente, hágalo, ¿no? Pi radianes, 180 grados sexagesimales. Ya, ¿eso es igual a quién? A 80 grados medios. Bien, ya en el ejercicio anterior hemos dicho que aquí si hay unidades iguales en ambos miembros, ¿no?, que equivale a pasarlo al coste, esas unidades iguales se anulan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, despejamos, ¿no? Y miren, cuando usted tenga dos variables, de dos variables, ¿ya? Despéjenlo o traten de ponerlo siempre en forma fraccionaria, ¿ya? Luego vamos a indicarles el porqué, ¿ya? En este caso lo despeja, ¿no? Sobre B. ¿A qué va a ser igual? 80 medios. Entonces, estos 180 grados vas a dividir. El detalle está acá, ¿no? A ver, el ACB sería igual a 81 multiplicado, ¿no? Perdón, entre 2, ¿no? Y acá, como está 180, de darlo al otro miembro, puedo, porque 81 tiene novena, 9, 80 tiene novena, ¿cierto? Entonces, podría a dividir aquí, no, a esta fracción y multiplicaría al 2. Por lo tanto, A sobre B es igual a... Entonces, alguien podría decir, no, profesor, esta es una razón, entonces A es proporcional a 9, ¿no? Lo pone como un 9, digamos, y B sería igual o proporcional a 40, es decir, igual a 40 por una constante, ¿no? Si uso una constante M, y con ello reemplazo acá, ¿no? Ya, eso es un modo, el más práctico, miren, ¿ah? Ya de ahí, ¿no? Se reemplaza en la pregunta, ¿no? Se reemplaza en la pregunta y tenemos a 31 por paréntesis. B, ya, B, 40M, ponemos 40M, sí, 40M, más A nos salió, pues llegamos a la conclusión de que es 9M. Para paréntesis. Denominador, la diferencia, ¿no? 40M menos 9M. Ya. Cuidado los signos de agrupación, mis estimados alumnos. Se cierra paréntesis más 1 y hay un signo que significa total, expresado en unidades centésimas. Acá se simplifica, ¿no es cierto? 31, ¿sí? 31 multiplica a 40M más 9M, 40M. ¿Ok? 40M menos 9M, 31M. ¿Creen? Como era de darse, la constante está, ¿no? Ese es un factor común M, el factor 31 también, y quedaría 49 más 1, 50 grados centesimales.
Ya. Entonces, volvemos a la prueba. Determine la medida, ¿no? Bueno, este es un ángulo en radianes. Ya. En radianes. ¿Qué hacemos? Cambia unidad. ¿Y qué está para cambiar? Multiplicar a ese valor o el factor de conversión. Arriba las que queremos, radianes, abajo las unidades que quiero cambiar, grados, décimas. Y no olviden equivalencia, la equivalencia, muchachos, o sea, eso lo que tener ahí anotado, ¿no? En mano izquierda. Pi radi equivale a ¿cuánto? 200 decimales, ¿no es cierto? Ya, esa equivalencia es la que debemos colocar en factor de conversión. Ya, luego, ¿qué hace? La simplificación, eso, tanto para las mismas unidades, grados decimal arriba, el número 50 y 200, directamente, yo sé que ustedes tocan 50, décima quinta, ¿no? Y acá quedaría, ¿cuánto? 4, ¿no? Y el resto sería pi cuarto, ¿no? Nos dicen, determina el también en radianes. O sea, todo esto, ¿no? Implícitamente está expresado en radianes, ¿sí? Ya. Eso es una forma, pero hay algunos que dicen, profesor, yo hago de mi clase de aritmética o también lo hago en el colegio y como acá, todo el caso particular, B más A entre B menos A, dice, profesor, yo sé una propiedad de proporciones. ¿Cómo es esa propiedad de proporciones? Que si yo quiero la suma y la resta en simultáneo en una razón, se puede aplicar, ¿no? Entonces acá, en numerador, ¿no? Más denominador entre lo que ocurra, lo que se haga en una de las razones, también debe hacerse en la otra razón. Entonces, por eso acá, ¿no? Estamos bien, a ver, propiedad de proporción. B más entre menos A. Al numerador le sumando el denominador. Entonces, ¿qué va a hacer? Al 30 vamos a sumar el 9. ¿Y qué estamos haciendo su denominador? Al numerador le estamos ese denominador, B menos A. Entonces, en el otra razón igualmente, ¿no? Al numerador 40 le restamos el denominador 9. ¿Cuánto queda? 49 sobre 31. Y volvemos a esta parte, ¿cierto o no? Esta parte. ¿Ya? Entonces se puede utilizar algunas propiedades que de repente puedan conocer o no. Si no lo conocieran, esta es la que hemos hecho. Cada vez que tenga una igualdad de razones con dos variables, entonces una constante, ¿no? Es más sencillo, más entendible, a mi parecer. ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿no? Volvemos, reemplazamos ahí justamente, ¿no? B más A sobre B menos A, 49 sobre 31, damos multiplicaciones del caso, ¿no? Y lo convertimos junto a radio, lo que se ve en detalle. Muy bien. Veamos ahora, veamos el problema número 3. A ver, el problema número 3. La suma de las medidas de dos ángulos es 29 grados con 7 minutos con 30 segundos. Nuevamente recordarles que todo lo compuesto presenta una suma. Hablan de dos ángulos. Bueno, hasta ese párrafo leído, mis queridos estudiantes, no sabemos, ¿no? Cuánto miden cada uno de los ángulos. Entonces, creo que el planteo general de todos es, ¿no? Primero, colocamos siempre de este modo, ¿no? Dos ángulos por el momento desconocidos. Y le ponemos, pues, sean alfa y beta, ¿no? O variable que ustedes deseen. Entonces, por dato, ¿no?
En primer lugar, ¿qué es lo que hacemos? Colocar, pues, lo que dice, ¿no?, la información. La suma, ¿no? La suma de esos dos ángulos es 29 grados, 7 minutos y con 30 segundos. No olvidarse que esto es una, ¿no es cierto? Ya. Bueno, hasta ahí, primer párrafo. Luego, continúo con la lectura hasta este coma, lo dice, ¿no? Ahí está. Si uno de ellos mide pi octavos radianes, uno de ellos, uno de nuestros dos ángulos. Bueno, ¿qué es beta? Beta mide pi octavos radianes. Entonces, como aquí vamos a tener, ¿no?, unidades diferentes, vamos a captar, lo que se tiene que hacer es pasarlo a una sola unidad, radianes a grados sexagesimales, ¿no? Lo que manda son las unidades principales si hubiera subunidades, eso hemos dicho. Entonces, los pi octavos ¿no?, de manera inmediata lo vamos irnos al sistema o a grados sexagesimales. Ya. Arriba, ¿no?, grados, abajo radianes y el equivalente que nadie debe olvidar, ¿no? 80 grados equivale a pi radian. Hacemos simplificaciones del caso, las unidades radianes y también la constante pi, ¿no? El número 3,141516. Ya, ¿y cuánto va a quedar? 80 grados sobre... Ya, esto no, miren, en todo grados. Ya, esto hay muchas formas de expresarlo, ¿no? ¿En qué conviene? Si acá veo de que el ángulo está en minutos, ¿no?, segundos, lo recomendable es que contenga, ¿no?, decimales de grados, cualquiera sea decimal o sexagesimal, de doblarlo, ¿no? Entonces, 22 grados más 0,5 grados, ¿sí? Más 0,5 grados. Ya. La parte decimal es la que se recomienda llevarlo a la subunidad, ¿ya? O sea, los 0,5 grados. O, depende, todos que es más medio grado. Y medio grado sería 30 minutos, ¿correcto? Muchachos. Ya. Luego, ya, el ángulo beta quedaría expresado como 22 grados 30 minutos, ¿cierto? Y como nos pide la medida de nuestro ángulo, es decir, alfa, ¿no?, en relación de la suma despejamos. ¿A qué será igual alfa? A la diferencia, ¿no?, de 29 grados 7 minutos segundos menos beta que tenemos expresado. Esto es un compuesto, por lo tanto, todo tiene que estar en paréntesis. Y bueno, las operaciones ya ustedes, ¿no?, recordarán que se reza de en magnitud a magnitud, es decir, de unidad a unidad. Grado con grados, minuto con minutos, segundo con segundos. 29 menos 22, ¿no? ¿Cuánto saldría? Finalmente, a ver, alguien dice, previamente sería 7 grados, ¿no? Previamente, ya. Pero resulta que 7 minutos menos 30 minutos no se podría. Esa es la razón por la cual a esos 7 minutos, ¿ya?, le vas a quitar, ¿ya?, 60 minutos de 29 grados. ¿Ya? 29 grados es 28 grados más 1 grado. Y ese grado, ¿no?, lo expresamos como 60 minutos. ¿Para qué? Para que se pueda restar, solo con esa finalidad. Entonces, ¿qué nos quedaría entonces finalmente? Ya, 28 grados menos 22 grados, 6 grados. 60 minutos más 7 minutos, 67 minutos. Menos 30 minutos, 37 minutos. Y luego los 30 segundos que quedan aquí, ¿no? Bien, muchachos. Ha sido todo por hoy. Disculpen
¿no? De hecho, que hubiese avanzado mucho más, pero nos ha pasado en la mente el webcam, ¿no? Y la próxima no será así. Ya, muchas gracias, muchachos. Más bien, un favor, antes de retirarse, ya, antes de retirarse, una encuesta, por favor contesten sí, ya. ¿Qué les pareció la clase? Marquen en un minuto, por favor, en un minuto, ¿sí? ¿Qué les pareció la clase? Muy buena, buena, regular o mala, ¿sí? Ya, muy bien, muchachos.